Bienvenidos a TV Caquetá, hoy con invitados muy importantes, invitados destacados del gobierno nacional que vienen aquí a nuestro departamento del Caquetá a conocer cómo está la situación real de nuestra gente, cuáles son sus necesidades, cómo avanzan los procesos que se dirigen desde el gobierno nacional. Así les voy a pedir, compañeros, que recibamos con un cariñoso aplauso al doctor Olinto Rubiel Masahuel Quilindo, quien se encuentra en el departamento del Caquetá. Un aplauso para él. Doctor Olinto, gracias por aceptar nuestra invitación. Sabemos de lo apretada de su agenda, pero para nosotros es un honor como caqueteños conocer qué está haciendo también el gobierno del doctor Gustavo Petro en regiones apartadas como la nuestra. Primero que todo, pues muy buenos días. Agradecerle, Indira, por este espacio, por esta invitación. Yo sé que este medio de comunicación es muy reconocido y con mucha cobertura en el Caquetá y quizá en zonas aledañas. Primero, permito presentarme. Mi nombre es Olinto Rubiel Masahuel Quilindo, soy indígena del pueblo Joconuco, oriundo del departamento del Cauca, pero hoy desarrollando un cargo como subdirector técnico de la Subdirección de Asuntos Técnicos de la Agencia Nacional de Tierras, el cual pues en el marco normativo y constitucional tiene una gran responsabilidad y misionalidad con el país y ante todo con los grupos étnicos en Colombia. Para mí es muy grato, digamos, estar acá. Nuestra visita pues nos trae a hacer una entrega de 7 títulos colectivos para comunidades indígenas, que lo hemos logrado a lo largo de esta, digamos, de esta vigencia en un trabajo arduo, que no ha sido fácil por la complejidad que a veces se tiene. Pero bueno, estoy muy agradecido que me hayan invitado y que pues hayamos tenido en el marco de esta agenda un espacio, así sea mínimo, para expresarnos directamente a la ciudadanía del pueblo colombiano. Claro que sí, qué bueno que esté aquí el subdirector de Asuntos Étnicos, como él mismo lo dijo, de la Agencia Nacional de Tierras. Doctor Olinto, mucho en el gobierno, antes básicamente como que se desconocía para gran parte de la población qué era la Agencia Nacional de Tierras. A raíz de que entra el gobierno del doctor Gustavo Petro Urrego, se empieza a hablar de esta importante entidad del Estado. Pero contémosle en términos muy sencillos al ciudadano de a pie, ¿en qué consiste la Agencia Nacional de Tierras y cuál es esa importante labor que ejecuta en diferentes lugares del país? Bueno, a ver, la Agencia Nacional de Tierras hoy es una entidad pública responsable de todo el ejercicio de la política de reforma agraria en Colombia, de acuerdo a la orientación del Ministerio de Agricultura, con relación al acceso, uso y tenencia de la tierra. Aunque no es una entidad nueva, por decirlo así, tiene una gran historia. Quizá el primer instrumento o institución que se creó en su momento fue allá en 1960 en adelante, 1968, que fue el INCORA. Posteriormente estuvo el INCODER, que fue como el órgano que continúa en el marco de ese ejercicio de lo que fue el INCODER en su momento. Recordamos el Y INCODER. en el 2015, exactamente el 7 de diciembre del 2015, se expide por parte del Gobierno Nacional el decreto 2363, con el cual se reestructuró el INCODER, digamos así, se liquida e inicia la Agencia Nacional de Tierras. Situación que no fue fácil, quizá en ese momento, y lo puedo decir con mucha previsión, yo llevaba 3 meses en el INCODER, desde la regional Cauca en ese entonces, y tuve la oportunidad de mirar cómo fue el procedimiento de liquidación del instituto en su momento y cómo fue la reapertura de la Agencia Nacional de Tierras en el marco de ese decreto, su estructuración, su funcionalidad, su misionalidad.
y hoy cómo ha podido avanzar, digamos, en estos últimos años. Si bien es una historia larga que ha venido de los diferentes ejercicios de gobierno, puede decirse que hoy en el marco del gobierno del cambio se le da una gran relevancia al tema del campo, al tema de la reforma, el tema de continuar garantizando esos derechos a las comunidades campesinas, a las comunidades indígenas, a las comunidades negras, y potencializarlo articuladamente con otras instituciones, porque el tema no es dotar a la sociedad de unas tierras sin darle otros elementos complementarios para a nivel de esas comunidades que son beneficiarias. La tierra por sí sola, si bien es una solución muy sentida y muy necesaria, hay que complementar con otros programas, el tema productivo, el tema de vivienda, el tema de agua potable y saneamiento básico, el tema vial, que es muy fundamental. Y yo creo que hoy hemos dado unos pasos fundamentales en el marco del gobierno del cambio, y aspiramos continuar en ese sendero. Desafortunadamente, pues a veces hay muchos cuestionamientos, hay muchas miradas, hay muchos puntos de vista, pero no nos centramos en realidad en la necesidad de un pueblo. Bien, doctor Olinto, por ejemplo, observaba anoche un hermoso video que ustedes, amables televidentes, en segundos van a tener la oportunidad de disfrutar, porque las imágenes son bellísimas. Me da la impresión de que están como son unos indígenas nuestros que están por allí, por la Sierra Nevada de Santa Marta. Se ve un oleaje del mar espectacular y ellos dicen, ahora sí tenemos esta tierra para cuidarla. Entonces, quisiera que como que le explicáramos un poquito a la gente del Caquetá cómo funciona la Agencia Nacional de Tierras. Es decir, hay una población, hay unas hectáreas de terreno y ¿qué pasa allí? ¿Cómo entra la entidad? ¿O es que la gente lleva mucho tiempo viviendo allí y no tienen propiedad sobre el terreno? ¿Cómo funciona el mecanismo de entrega? Bueno, hay diferentes formas de hacer este tipo de ejercicios. Primero partiendo, y ahora sí me voy a centrar un poco en la esencia de la agencia. La agencia, dentro de su responsabilidad misional y como ser la autoridad de tierras, tiene en sus hombros el ordenamiento social de la propiedad, articulado con otras instituciones como el IGAT, como la Oficina de Instrumentos Públicos, el Ministerio del Ambiente y por supuesto también el Ministerio del Interior, y complementar con otras actividades con las que mencioné anteriormente. En el marco de esos ejercicios, hoy la Agencia Nacional dentro de esa estructura tiene diferentes direcciones, unas direcciones que están encargadas de garantizar esos derechos territoriales a las comunidades campesinas, y hacer los procesos agrarios, hacer otros ejercicios también muy específicos para garantizar ese derecho a la población campesina. Pero también tiene una dirección en específico que está encargada del tema étnico, que es la Dirección de Asuntos Étnicos, que tiene como dos caminos, la dirección como tal y una subdirección, que es en la que pues yo me he movido como subdirector técnico de Asuntos Étnicos. Sin embargo, en el entorno de la agencia, por un lado hay un ejercicio que cuando las comunidades campesinas no tienen la tierra, o si la tienen y de pronto no está formalizada, o está ocupada, digámoslo así, no interesa el tipo de ocupación, pues sí hacen unos procedimientos jurídicos y técnicos, digamos, para llegar a esa formalización y poderle entregar a la comunidad campesina. También puede hacerse por intermedio de una compra directa, en el cual la agencia hace el procedimiento técnico y jurídico hasta adquirir el predio y luego entregarle a la comunidad campesina de manera individual y por indiviso, por ejemplo. Eso como así muy general para el tema campesino, pero si nos vamos para los grupos étnicos, hay también unos procedimientos muy parecidos, pero están regulados por la Ley 160, que viene de 1994, por sus decretos reglamentarios, entre esos el 2164 del 95 y otros decretos que han salido últimamente que han ido reglamentando cada procedimiento. Entonces, para una comunidad indígena, por ejemplo, si esa comunidad indígena está ocupando un espacio
de terreno y ese espacio no tiene ningún tipo de documento y se demuestra por un ejercicio de carencia registral de que es un baldío o un supuesto baldío, entonces se le adjudica de manera colectiva. ¿Baldío es que no tiene propiedad? Un baldío, hay a veces muchas confusiones en el marco de los conceptos, en el marco de las apreciaciones y los significados, ¿no? Para nosotros, técnica y jurídicamente, un baldío es una porción de tierra que no tiene ningún tipo de documento que acredite el tema de la propiedad privada, que no tenga un tema de registro o que no dependa de un tema catastral mucho más grande. Correcto. Sin embargo, a veces puede mirar uno a simple vista que tiene un registro y toda la situación, pero viene de un procedimiento, una adjudicación no correcta, por ejemplo. Entonces, un baldío se cataloga propiedad de la nación. Y quien tiene la competencia de exclusividad para hacer la adjudicación de estas tierras es la Agencia Nacional de Tierras, pero todo basado en el marco de un procedimiento. Qué importante todas estas explicaciones. Claro. Asimismo, por ejemplo, en el tema de las comunidades negras y las comunidades indígenas, también se les puede comprar predios que ellos prioricen de acuerdo a su cultura, a su saber ancestral y todo. Exactamente. Y caminamos sobre ese ejercicio y se lleva casi en los mismos términos de las otras comunidades, con la diferencia que al formalizarse, se formaliza en la figura de constitución o ampliación del resguardo indígena. No se entrega de carácter individual. Cuando ya se logra esa meta, ese objetivo, voy a poner un ejemplo, uno de los resguardos que vamos a entregar en el día de hoy en el evento, es el resguardo hoy ya registrado, goza de un amparo constitucional, que es el artículo 63 de la Constitución Política Colombiana. En ese ejercicio, cuando digo goza de ese amparo constitucional, estos territorios se vuelven inalienables, imprescriptibles, inembargables. Y son a perpetuidad, tienen el mismo carácter los consejos comunitarios como lo tienen los parques nacionales en Colombia. Entonces, ahí ya difiere un poco de la forma en que se entrega la tierra para las comunidades técnicas, en la forma que se entrega la tierra para las comunidades campesinas. Pero los procedimientos los adelanta la Agencia Nacional de Tierras, tanto para el uno como para el otro. Bien, hay una duda que se me genera. Ellos, o sea, estas tierras quedan de generación en generación en el tema, por ejemplo, cuando son comunidades indígenas, para que queden... Claro, hay unos procedimientos. Sí, mire, con lo que me pregunta con relación a eso. Las comunidades indígenas en el marco del derecho colombiano, y hoy pues con la Constitución del 91, que fue mucho más humana, digamos, más social, las comunidades indígenas y comunidades negras ganaron unos derechos sustanciales, que hoy quizás se han ido equiparando también con los derechos de las comunidades campesinas en el marco del gobierno del cambio, y eso no hay que desconocerlo. Y que eso también ha generado tensiones al interior de los sectores sociales, ¿no? Porque cada quien quiere avanzar de la mejor manera, pero a veces cuando nos encontramos en esos intereses colegiados, tenemos como controversias, tenemos algunos disensos. Sin embargo, para las comunidades indígenas nos rige la Ley 89/1890. Rige para ellos también el decreto 074 de 1898, que regla de alguna forma el uso, el usufructo y el goce de la tierra, después de que ha sido otorgada, entregada de manera formal por parte del gobierno nacional. Y a ese interior hay un procedimiento que cuando usted en la ley ordinaria, o un preciso más, cuando usted tiene una escritura pública y al fallecer uno de padre o de dueño poseedor del bien, se hace un proceso herencial, dice uno en la vida occidental, ¿no? Sí, señor. En el otro lado hay un proceso más encaminado a la sucesión, también de familia en familia, pero en la misma forma colectiva. Pero los procedimientos son muy parecidos, están reglados por allá en el artículo 94, 95, 96 del decreto 074 de 1898, cómo debe hacerse. Sin embargo, hay unas situaciones que diferencian el ejercicio. Mientras usted en la propiedad privada, que está amparada en el artículo 58 de la Constitución Política Colombiana,
tiene plena autonomía de determinar si lo vende parcial, total, al Estado o todo el ejercicio. Sí. En el caso de los territorios indígenas está cohibido, digamos, el tema de los arrendos, el tema de las hipotecas. Esos territorios gozan de ese amparo constitucional, entonces no pueden prescribir. Son como colectivos, ¿verdad? Son colectivos. Es decir, son colectivos y es para que nuestras comunidades preserven el saber ancestral, ¿cierto? Sí, que es ser transmitido de generación en generación, sus mitos, sus leyendas, sus costumbres, su forma de percibir la vida se conserve. Y es también proteger la cultura del país, ¿no? En últimas. Claro, porque proteger es que, ese saber ancestral tan valioso, la medicina. Sí, es todo muy, lo que es muy importante en el sentido que, por ejemplo, el Estado colombiano tiene 4 elementos esenciales, que es el territorio, es la población, es el tema del gobierno y el tema de la soberanía. Para los pueblos indígenas es muy esencial y es muy significativo tener un territorio debidamente formalizado. Porque para nosotros, y ahí me pongo en el plano indígena, porque vengo de comunidad indígena, sí, es la esencia de nuestra propia vida, porque es nuestra casa grande, donde convivimos cultural, espiritualmente, no solamente como personas, sino en interlocución directa con todos los seres vivos que nos rodean, y la complementariedad entre el uno y el otro. Lo que tiene que ver la madre naturaleza, el agua, la parte espiritual, el sol, el significado de las plantas para nosotros. Asimismo, por ejemplo, el significado de cada animal, de cada momento. Y unas fases que son muy fundamentales, que es el tema cosmogónico, sí, en las etapas y las fases, por ejemplo, de la luna y el movimiento del sol. Entonces, muchos no logramos entender ese alcance. Por ejemplo, cuál es la relación de la luna con el tema de la productividad. ¿Por qué la madera no se puede cortar en luna biche, por ejemplo? Lo decimos nosotros los indígenas. ¿O por qué no podemos sembrar en menguante? Y todo ese tema. Y eso entonces, tiene que ver hasta con la procreación, ¿no? Exactamente, por ejemplo, eso también se aplica en... Nos dicen las abuelas, cuando si quiere tener niña, tiene que ser en tal luna. Y si quiere niño, pues en tal otra luna. Claro. ¿Sí? Él sabe, sí, por ejemplo. Y por ejemplo, si lo cogemos ya con los humanos, complementando lo que usted dice, por ejemplo, nuestras parteras, o comadronas que le llamaban, sí, nuestras abuelas, que eran las que hacían este ejercicio, tenían un tema de uso de unas plantas especiales, dependiendo si era niña o si era niño, para hacer unos baños antes de y después de, para que la mujer quedara, decían nuestros viejos, ¿no? en los dichos coloquiales, quedara óptima para el próximo. Así decían nuestros abuelos, porque ellos en nuestra vejez, o nuestros viejos eran familias de 14, 15, 16 hijos. Hoy es que nosotros con uno y estamos asustados, entonces a otro nivel, ¿no? Prefieren el gato, el perro. Sí, claro, o prefieren... o ya no quieren tener hijos las nuevas generaciones. Al animalito, aunque pues eso es, uno lo ve normal, no debe cuidar a los animales, pero debemos tampoco podemos ir al extremo, ¿no? Claro, ya llevarlos como personas. Bueno, doctor Olinto, hoy ustedes traen excelentes noticias para el departamento del Caquetá. Contémosle a los ciudadanos qué está pasando en el gobierno del cambio con esas buenas noticias que se traen precisamente hoy aquí a nuestro territorio caqueteño. Donde el oro es verde. Acá decimos verde. Donde el oro es verde. Donde lo atrapa la manigua, si toma agua del río Hacha, doctor Olinto. Mírese, en el marco de... Bueno, primero, ¿qué traemos hoy? Nosotros hoy vamos a hacer entrega de 7 títulos o actos administrativos de reconocimiento territorial y legal para comunidades indígenas. Qué bueno. 5 procesos de ampliación. Sí. Y 2 procesos de constitución. Se va a hacer entrega hoy, esperamos la llegada de nuestro director general, el doctor Juan Felipe Jarma, sí, una persona que pues se ha colocado la camisa y la bandera de la reforma agraria en Colombia, no solamente para las comunidades indígenas, sino también para las comunidades campesinas. Y ya ha estado al frente de todo este ejercicio, de toda esta tarea. No quiere decir que los que hayan estado antes también no se le hayan colocado y no hayan hecho sus tareas. Sí, claro. Pero hoy que tiene la oportunidad de compartir al lado de él, ha hecho un papel muy interesante en el marco de ese ejercicio.
y no solamente en Caquetá, sino en el largo y ancho del país, tratando por un lado de equilibrar, porque a veces nos casamos con una región, nos casamos con un pueblo, nos casamos con una zona X o Y específica ahí, sí. Sí, pero la reforma debe ser desde todos los ángulos. Integral y ponerle los ojos a departamentos como el Caquetá. Sí, eso es verdad. Quizá un departamento donde 1 de cada 2 habitantes ha sido víctima del conflicto armado. Tenemos 400.000 habitantes y 200.000 han sido víctimas de secuestro, de retención forzosa, muchas mujeres de violación. Entonces, qué bueno, y por eso vemos con muy buenos ojos que estén ustedes hoy acá entregándole precisamente a nuestras comunidades indígenas que han sido tan afectadas por el conflicto, y pues que les estén brindando estos espacios para que las costumbres no se pierdan, doctor Olinto. Sí, claro, eso es muy interesante. Digamos, hoy en el marco de estos 7 procesos, podemos estar hablando de más de 140.000 hectáreas formalizadas en el Caquetá para comunidades indígenas. Eso no quiere decir que no se haya hecho trabajos anteriores, que no se vaya a continuar. Quizá tenemos próximo agendar una mesa de seguimiento para otra serie de procesos que se están adelantando en el Caquetá, quizá en conectividad directamente con el departamento del Amazonas, aunque esto todo es la Amazonía colombiana, ¿no? Ajá, sí. Y que ahí también hemos obtenido unos gran logros en el marco de este gobierno del cambio, en el tema de formalización. Decirles que en ese ejercicio, en el marco del gobierno de Petro, a pesar de todas las circunstancias habidas y por haber que hemos tenido, del 2022 a hoy 2025, así un dato expedito, podemos hablar aproximadamente de 1.085.000 hectáreas formalizadas en el país. Más de 400 actos administrativos que se han sacado en el marco del proceso de paz desde 2017 a 2025. 250, póngale, 252 han sido en el marco del gobierno del doctor Gustavo Petro. Datos exactos, precisos, sin digamos, fallar, ni aumentar, ni quitar. En ese sentido, la agencia, y en el caso de nuestras bases de datos que se pueden verificar, están dados, y esos son los datos que hoy contamos en el ejercicio, para este ejercicio. Resulta también de que tenemos un sinnúmero también de solicitudes, tanto para comunidades indígenas, comunidades negras, por supuesto, de comunidades campesinas, y que creo que para lograr esa deuda histórica que ha tenido el Estado colombiano con su propio pueblo, no va a ser de solamente un periodo de gobierno del cambio. Claro. Tendrán que haber muchos gobiernos que le apunten y que le apuesten a continuar en ese sendero de garantizar esos derechos, tanto colectivos como individuales, a los sectores sociales del país. Y a eso es que uno invita como ciudadano y hoy como funcionario de gobierno. Doctor Olinto, en esta ya recta final de la entrevista, por aquí me están haciendo ojos Camilita, ya yo creo que ya tienen el evento muy próximo. ¿Sí? ¿Lo tienen cercano? ¿A qué hora lo tienen el evento, Camila? Ingreso inicia a las 8. A las 8 de la mañana. Bueno, contémosle rápidamente cuáles son esos títulos que se van a entregar hoy en Caquetá. No sé si por ahí los tenga doctor Olinto, para comentarle a los ciudadanos dónde se van a entregar. Los títulos, bueno, el evento se va a hacer aquí en Florencia. Sí, aquí se va a hacer, ya se trasladó la comunidad acá, ya están aquí. Ajá, sí. Esperamos, como le digo, la llegada de nuestro director general. Está la embajada de los Países Bajos, que nos ha dado la mano, también nos acompaña hoy la embajadora. Qué importante. Asimismo nos acompaña ACT, que es un cooperante internacional que le apostó mucho a este ejercicio acá en el Caquetá, y por supuesto Cadaster, que nos ha apoyado también sustancialmente. Y en nombre de la agencia y mi director general y el del director de asuntos técnicos, del doctor Luis Gabriel Rodríguez de la Rosa, y de mi equipo de trabajo y del suscrito, pues de antemano a ellos darles
esas gracias, esa gratitud, invitarlos a que sigamos trabajando de la mano por el bien de estas sociedades. Esos títulos son los siguientes para que nos quede como en ese referente. Y para que ustedes también tomen nota, amables televidentes. Tenemos el resguardo indígena Huitoto Coropolla. Se formaliza con 24.594 hectáreas en un proceso de ampliación. Sí. Tenemos el resguardo indígena Huitoto Paraje de Huitora, con 64.351 hectáreas. Sí. Está ubicado en la vereda La Primavera, un proceso de ampliación. Tenemos el resguardo indígena Coreguaje de Jerico Cansaya, con 24.275 hectáreas en la vereda Cansaya. Tenemos el resguardo indígena de San Miguel, 271 hectáreas con 5.527 metros cuadrados en la vereda San Miguel, de ampliación. Tenemos el resguardo indígena Coreguaje La Teófila, con 22.690 hectáreas, con 7.652 metros cuadrados en la vereda Peñas Blancas. Tenemos el resguardo indígena en Vera Dúa, sí, con 58.5200 metros cuadrados en la vereda San Antonio de Atenas. Y tenemos el resguardo indígena Nuevo Betania del pueblo Macaguaje, con 4.915 hectáreas en la vereda San Miguel, que son Constitución. Qué importante. ¿Son aquí en Florencia o en varios municipios? Podemos decir, Camilo, en varios municipios, ¿verdad? Bueno, hoy un llamado desde los micrófonos de TV Caquetá para que nuestros indígenas, pues de verdad que sean excluidos del conflicto armado. Dejemos que nuestros indígenas, que nuestras comunidades étnicas vivan en paz, que puedan transmitir ese conocimiento ancestral de generación en generación. Respetémoslos, porque de ellos es toda esta tierra. Primeramente, ¿no? Antes de llegar todos los procesos de colonización. Y qué bueno que en un territorio como el Caquetá, puerta de oro de la Amazonia colombiana, el pulmón del mundo, pues lo respetemos a ellos y por favor, de verdad, los grupos armados mantengamos por fuera del conflicto a nuestras comunidades, que ellos tengan una vida tranquila, que puedan ver sus hijos y sus familias crecer realmente como se lo merecen. Doctor Olinto, ha sido un verdadero honor tenerlo hoy aquí. Hubiera querido preguntarle acerca de su gran trayectoria en la defensa étnica. Sabemos que en el Cauca ha hecho un trabajo muy importante y eso para nosotros es clave. Sí, bueno, como les decía, yo soy indígena del pueblo Coconuco, nacido en un resguardo de origen colonial. Ajá. Resguardo indígena de Puracé, en las faldas del volcán Puracé, ahí sí lleva su mismo nombre, en el municipio de Puracé, Coconuco. Me crié en el campo, al lado de mis viejos, lidiando con las vacas, haciendo los trabajos de casa, como se dice. Posterior a eso, pues, me tocaba caminar hora y media todos los días para salir a estudiar, 11 años, hasta que me gradué. Después hice un descanso, yo no sé si interesante o no interesante, pero mientras estuve en ese descanso académico me estuve formando políticamente desde los pueblos indígenas. Casi cerca de 10, 15 años no estudié, esa es la realidad. Y en el marco de ese ejercicio me formé en la vida política organizativa de los pueblos indígenas. Me arraigué mucho al tema territorial porque me tocó conocer la historia de lo que fue el terraje en mis territorios, no solamente de mis padres, de mis abuelos, sino de muchos de mis mayores en el resguardo. Después de eso ejercí el tema de gobernador en mi resguardo en 3 ocasiones. En 99 gobernador suplente, 2004 y 2009 gobernador principal. Un reto para uno porque pues es una comunidad bastante representativa, en el que tiene cerca de 6.000 habitantes, más de 2.500 familias, y no es fácil a veces gobernar su propia comunidad en muchos aspectos. Por eso yo entiendo a veces el tema de la gobernanza, ¿no? Una cosa es la gobernabilidad y otra es la gobernanza en un sentir proactivo. Y luego ingresé a la universidad, pues ya en el 2009, me gradué en el 2014 como administrador público. Posterior a eso hice una especialización en gobierno y políticas públicas, a la vez una maestría.
en el mismo tema, ahí sí por el mismo camino. Sí. Posteriormente hice una especialización en legislación rural y ordenamiento territorial, y hoy estoy haciendo una especialización en responsabilidad ambiental y sostenibilidad con la Unión Agraria de Colombia. Estoy muy presto a terminar, me quedan sino 6 créditos de los 28 para terminar. Estuve en diferentes espacios. Fui coordinador del programa económico territorial del Consejo Regional, creo que una de las mejores escuelas que ha tenido el movimiento indígena en el Cauca y en el país. En 2 periodos fui técnico también del Consejo Regional Indígena del Cauca, y finalmente 2013-2015 fui consejero mayor del Consejo Regional. Estuve en diferentes espacios en el orden nacional e internacional, unos espacios como el de CNTI, Mesa Permanente, en otros espacios, en una escuela que se llamaba SECOIN, que era una vaina de cooperación con la OIA en su momento, que nos formó mucho en diferentes espacios y temas. También fui consejero directivo de la Corporación Autónoma Regional del Cauca por 2 años, un tema no fácil porque somos los orientadores de la política, y más en un tema ambiental y presupuestal como se manejan hoy las CAR en Colombia. También he trabajado como contratista en la Dirección de Asuntos Técnicos del Ministerio del Interior. Trabajé con parques nacionales, y hoy pues tengo esa oportunidad en el marco del Gobierno del Cambio poder estar ejerciendo un cargo tan importante como es el de la Subdirección de Asuntos Técnicos, con una misionalidad explícita en el artículo 27 del decreto 2363. Digamos, esa ha sido mi trayectoria, ha sido muy tranquilo. También he estado en el marco de las movilizaciones, eso no se puede negárselo a nadie, uno aprende en todo el sentido. A veces hay que exigir los derechos, pero también en el marco del respeto, porque Exacto. El derecho de uno va hasta donde viene el derecho del vecino, de los demás. De los demás, y eso también es bueno tenerlo claro. Invitarlos a que los pueblos indígenas, los grupos étnicos y las comunidades campesinas, y ante todo la ciudadanía, no está para la guerra, está invitado a construir para la paz, porque hay que garantizar el futuro de nuestros hijos. Así es, tenemos que buscar garantizar el futuro y los derechos de nuestros hijos, de las nuevas generaciones, y construir un territorio en paz, más amable, donde hayan oportunidades para todos, donde no se vaya tanto colombiano. Doctor, me llamó la atención poderosamente esa mochila. Cuéntenos un poquito de dónde, si fue que se la regalaron o si es de su pueblo ancestral. Cuéntenos bueno, a ver, de esa mochila. El tema de la mochila, cada pueblo tiene sus símbolos, sus insignias, ¿cierto? Las banderas, la mochila, su sombrero, su ruana, aspectos muy generales que te mantienen en ese ejercicio. Esta mochila es arhuaca. Me han llamado mucho la atención por el tema del tejido, por el tema de los significados. Eso no quiere decir que no tenga la de mi propio pueblo. En el Cauca hay 11 pueblos distintos. Todos manejan su tema cultural y espiritual. De esos hay pueblos que hablan su propio idioma y otros que pues, lo perdimos por el tema de la aculturación. Pero cada pueblo, su mochila tiene un significado. Sin embargo, hay un significado general que cuando la están tejiendo, pues dice que es el tejer, es organizar el camino hacia el futuro, es para recoger, para cosechar. Y cuando ya la cargamos es el símbolo donde todo lo que hagamos debe recogerse. No puede dejarse, eso tiene un significado, claro, tiene un significado especial. Y eso es lo que te lleva a construir, porque ante todo las comunidades indígenas, uno de sus principios, fuera del territorial, es el tema de la unidad. Y encaminado al tema de la unidad y al territorio está el marco de la autodeterminación. Y por supuesto en todo eso rodea lo cultural, lo cosmogónico. Entonces ese es el fundamento de eso. Por eso siempre me verás que con esta mochila, en cualquier instancia en la que esté. He ido a muchas instancias internacionales, he estado en España, he estado en Estados Unidos, en otros países latinoamericanos, y mi mochila nunca habrá faltado. No interesa de qué pueblo sea, como buen colombiano. Importante. Qué bien, como buen colombiano. Bueno, muchísimas gracias al doctor Olinto.
por haber estado hoy aquí con nosotros en TV Caquetá, por compartirnos buenas noticias, por compartirnos datos históricos, por contarnos acerca de las ejecutorias de la Agencia Nacional de Tierras, también de las acciones y del trabajo que hace el presidente Petro, porque también pues hay que destacar las buenas acciones y más aún cuando se trata de los derechos de nuestros pueblos étnicos, cuando se trata aquí específicamente de nuestras comunidades indígenas. Muy amable por habernos acompañado y pues por aquí cuando vuelva siempre bienvenido el doctor Olinto Rubiel Mazahuel Quilindo. Muchas gracias, Indira, a usted y al medio masivo de comunicación, porque esto es muy importante. Agradecerle de antemano en nombre de la agencia y espero seguir viniendo al Caquetá. Tenemos pues unas tareas pendientes, entonces estaré por acá como he estado en otras partes del país, siempre con la esencia y la decencia de atender a la ciudadanía, al pueblo colombiano, independientemente de qué raza, de qué pueblo seamos. Bueno, aquí tiene que tomar agüita del río Hacha para que vuelva y para que lo atrape la manigua. Recordar que hoy amanecimos con unas noticias que no son tan buenas. Una, por ejemplo, hay daños en la red semafórica de la ciudad de Florencia, en intersecciones entre la alcaldía, entre la carrera 12 y la calle 15, igualmente en el edificio Victoria Regia, que es el edificio que conocemos más comúnmente como Los Espejos, al igual que en el edificio Curipá Playa. Igualmente, las comunidades de Venecia están denunciando que los ladrones ingresaron y se llevaron los equipos de cómputo de la escuelita. Esta es una noticia bastante lamentable porque no permiten que nuestros niños pues tengan acceso a los computadores, al internet, que falla con estas noticias que se presentan, al igual que la vía que tiene que ver con San Vicente, Barcillas, Neiva, también lleva 3 días de estar taponada. Muy bien, que tengan ustedes un resto de día muy feliz. A las 4 quedamos pendientes con otra transmisión en vivo y en directo. Tenemos invitada a la presidenta de la Asamblea del Departamento, Libet Amalia Gutiérrez. Feliz día. Doctor, este fue el videito que yo vi anoche y me pareció tan bonito. Entonces el señor decía, lo que siempre ha sido él, creo que fue él el que decía, no, mire, ahora podemos garantizar que este sector va a permanecer así, o sea que vamos a cuidar la naturaleza. Ese es un predio que se llama El Acantilado. Es un predio que viene de aprehensión, o sea, viene de la SAE. En un predio que tenían por eso yo estuve un poco en contestarle así muy puntual. Incansable, muy querido por la agencia logró adquirirlo por intermedio de la SAE y hoy se le entrega a la comunidad y es muy interesante porque esa es la salida al mar, la llaman ellos. Claro, y es que además en esa área del mar hay esa parte que yo estuve allí hace 15 días. Ay, qué lindo, 42 grados de temperatura, yo fui la entrega esa. Calorcito. Sí. Es muy interesante, sin embargo, esa playa no se puede usarla. Magnífico, porque es que los hoteles, las alcantarillas, todo se tira. Este es un gran paso. Y las olas. Sí, son tan altas y ahí se han muerto como 3. Y tiene un secreto desde el mar hasta para el pueblo Juan, es para para el pueblo Arhuaco, tiene un nuevo respiro, un nuevo alivio con la formalización de este predio, para que jamás vuelva a poner en duda en Santa Marta lo que tiene que ver la Sierra Nevada. ¿Cuál es el secreto allí? Lo que ellos explican es que era un sitio más de ritualidad, sagrado y todo el tema. Si salía muerto un líder muy fundamental de ellos, cuenta. Y yo pregunté allá, pues, estando en el marco de la curiosidad, qué era lo que pasaba y por qué no, pues porque uno cuando va al mar su sentido es... ¿no? Y ellos llegan hasta cierto lugar, saben dónde está nuestro director, caminando por el lado, pero de ahí para allá no pasa. O sea, es muy interesante el tema. No, y hay que preservarlo, cuidarlo y imagínense esa belleza, eso es para ir a contemplar. Además, ahí queda un predio pendiente que la agencia va a hacer una tarea muy fundamental, que es el tema del predio San Diego. Entonces está el acantilado y está San Diego. Y
ante la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. Qué El que estaba interesante. hablando ahí. Nosotros lo distinguimos, ya está mayor. Qué chévere. Y de allá de ese pueblo se está un chile. ¿Sí? Sí, claro. Mire que yo eso me imaginé. Sí, o sea, claro. como que sentí que era que lo habían dado de allá. No, yo la conseguí sí, la conseguí con un tejedor de allá, pero que trabaja en Bogotá. Ahí la conseguí. ¿Listo entonces? ¿Y cómo está la gente en el